Hoy la verdad que con, digamos, el entorno web, la información está. Lo que pasa es que hay que ser selectivo y saber a dónde ir a buscarla. No, y aparte también otra cuestión, vos hablas de tu profesión, que nosotros también, Sí. antes Sí. iba al gimnasio, porque tenía acceso económico. Hoy en la actualidad vos puedes ver gente que anda caminando en el parque, pero esa gente que anda caminando en el parque también tiene que tener un control médico, un control por un profesor, porque tampoco, o sea, no solamente de ustedes. Claro. Nosotros Sí. en la evolución, en la actualización de esto moderno, hay un montón de cosas. Sí, tal cual, doctor. Tenemos que actualizar. A mí me da miedo trabajar. Yo por lo general los partidos los pacientes con insulino dependientes los mando al hospital IMPS, ¿no? Donde estaba Mónica y Carolina, para que los manejen a ellos. Para mí es Bien, bueno, esto es ya programación del ejercicio. Si ustedes ven aquí en la columna esta, aquí tiene 3 fases. Una fase de acondicionamiento, otra de mejora o intensificación y otra de mantenimiento. Están las semanas, fíjense que la fase de acondicionamiento son 6 semanas. Eso es, en realidad es un número arbitrario, en realidad puede ser 8 semanas. Después tenemos de la semana 7 a la 24 una fase de mejora o intensificación, y de la semana 25 en adelante una fase de mantenimiento. ¿Ven? Esto es para el programa de ejercicio aeróbico nada más. Eso es cualquier patología. Sí. Digamos, son bases generales para la prescripción. Yo ahora te hago una pregunta. Sí. Esto no es para el paciente, sino es para mí también. ¿Qué pasa si yo no puedo ir 5 o 7 veces a la semana? ¿Qué pasa si puedes ir 3 veces? El arte de lo posible, doctora. 3 es menos que nada. Es mejor que nada, perdón. Claro, sí. Pero es una locura. 5 días a la semana y no sé que no puedo. Fíjense que aquí en la fase de acondicionamiento, la fase inicial, la intensidad es entre el 55 y el 65%. La duración del trabajo aeróbico, no de la sesión, del trabajo aeróbico, es de 10 a 20 minutos, con una frecuencia de 3 o 4 veces a la semana, lo que usted dice. Está bueno empezar con una frecuencia de 3. ¿Por qué? Porque no es ni mucho ni es poco. Entre día de por medio tenemos ahí una fase de recuperación del organismo, entonces está buenísimo. Otra, si perdemos una, solamente vamos a perder alrededor del 25% de lo que perdemos. En cambio, si vamos 2 veces a la semana, perdemos una, perdemos el 50%. Entonces, está bastante bien, digamos, comenzar con una frecuencia de 3. Pasadas esas 6 semanas, u 8, para mi gusto son 8, no son 6. Me parece muy poco 6 semanas. Sobre todo por el tema del hábito, del cambio de hábito de vida. Cuando nosotros incorporamos la actividad física, el ejercicio físico, como hábito de vida, eso lleva un tiempo hasta que yo me acomodo y genero la adherencia. ¿Ven qué es la adherencia? Hablando en criollo, es cuando el paciente no hace la actividad, el día que no hace la actividad está loco, está preocupado porque no ha hecho. Ese es el paciente que ya tiene adherencia a la actividad física y que va a buscar un momentito libre y decir, voy a recuperar porque no he hecho esto. Ese es el paciente que tiene, y créanme que es una cuestión que la psicología deportiva lo está estudiando muy a fondo, cómo hacer que los programas de ejercicio tengan más adherencia. Porque, a ver, yo puedo, desde el punto de vista de la organización, de las cargas y de todo, puedo estar correctamente, pero si no tiene adherencia, no genera esa adherencia, no genera esa motivación, no genera ese cambio de hábito de vida, tampoco sirve.
Una vez que pasa esta fase, recién intensificamos del 65 al 80%. Fíjense que la duración va de los 20 a los 50 minutos. Y ahí es lo que usted decía, 5. Bueno, pero tiene que haber, digamos, esa fase de acondicionamiento donde se le crea el hábito, ¿bien? Para que después uno le pueda decir, bueno, mira, de lunes a viernes, si puede todos los días. Yo tengo un papá que él camina religiosamente, él tiene que caminar o hacer bicicleta todos los días. Si no, no es él. Es otra persona. Entonces, él ha generado ya una adherencia, digamos, un hábito, una adherencia a la actividad física. Entonces, o tiene que salir a andar en bicicleta o tiene que salir a caminar. Y tiene que tener religiosamente en su día los 30 minutos. Entonces, bueno, nosotros en mi casa, por lo menos, darle los 30 minutos que se vaya, porque si no. Después de eso, fíjense que viene una fase de mantenimiento que va del 60 al 85%, la duración entre 30 y 40 minutos, baja la duración de la sesión, la frecuencia semanal también puede bajar un poco, y aquí fíjense, lo mínimo sería 30 minutos. Ay. Lo mínimo sería 30 minutos 5 veces a la semana. Si nosotros multiplicamos, vamos a tener un promedio de 150 minutos semanales, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es lo mínimo que hay que hacer. Y lo óptimo, entre 50 y 60 minutos 5 veces a la semana. Si multiplicamos 6 por 5 me da 300 minutos, que digamos que es lo que dice también la OMS, que es lo que hay que hacer para maximizar los beneficios de la actividad física. ¿Ven? Esto es a modo de ejemplo y a modo de tener una guía, digamos, de cómo es el progreso de un programa de ejercicio. Como les digo, a mí personalmente me parece muy poco 6 semanas, para mí deberían ser 8. La fase de mejora e intensificación me parece que por ahí es demasiado larga. ¿Por qué? Porque por ahí los pacientes arrancan 2, 3 meses bien y después, por algún motivo, por cuestiones de tiempo, por lo que sea, dejan. Entonces, esa fase queda trunca. Después tenemos que nosotros armar otra y seguir de nuevo, empezar como a hacer un nexo entre una fase de acondicionamiento y una mejora cuando vuelven a retomar. Entonces, por ahí me parece que la fase de intensificación deberían ser a lo sumo 4 semanas más y después venir una fase de mantenimiento o una fase de 2 semanas de intensificación o de mejora y después una fase pequeña de mantenimiento para ir, digamos, manteniendo eso. Una cuestión más que nada de la práctica. Bien, vamos ahora sobre el diseño de una sesión. Toda sesión tiene una parte inicial, una parte principal y una parte final. Bien, esto está más que nada apuntado al ejercicio aeróbico. La parte inicial aproximadamente dura 10 minutos. En los pacientes diabéticos debe haber ejercicio de baja intensidad, ejercicio de movilidad articular y estiramientos. ¿Bien? Aquí con los estiramientos uno tiene que tener cuidado porque generalmente la diabetes viene asociada con la presión arterial. Sobre todo si es diabético tipo 1, generalmente tiene presión arterial. Con los estiramientos que no sea con la cabeza agachada. ¿Ven? O parado, puede ser acostado, pero no agachado. La parte principal de la sesión, aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo podríamos comenzar. Con 10 minutos de trabajo aeróbico fraccionado corto. Ahí dice 1 por 3, 1 por 2, 1 por 1. ¿Qué sería el 1 por 3? Supongamos que hace una marcha rápida 15 segundos y descansa 45. O sea, descansa 3 veces más de lo que ha sido la fase de trabajo. ¿Ve? Esa es una buena idea como para comenzar con los pacientes que son diabéticos y sedentarios. Entonces, 15 minutos de una marcha
rápida que les permita hablar, más 45 minutos de una caminata donde le bajen las pulsaciones y así seguir 10 minutos, ¿bien? Después otra progresión podría ser, en vez de 15 por 45, 15 por 30 y después sí 15 por 15. Podríamos ir con bloques de trabajo de entre 15 segundos, de entre 15 segundos a 2 minutos. Y apuntar a hacer, desde el fraccionado corto, a hacer un trabajo continuo. O sea, 2 minutos, se vuelve trotando, parar, así. Exactamente. Pero empezando desde 15, doctor. ¿Bien? Con progresiones al trabajo continuo. O sea, que pueda por lo menos en algún momento trotar o hacer una marcha rápida de 10 minutos continuos. Posteriormente a eso, comenzaríamos con 20 minutos de trabajo aeróbico fraccionado medio. Fíjense que aquí digo fraccionado corto. Y fíjense, esos son los periodos. Y aquí digo fraccionado medio con bloques de 5 a 10 minutos. Porque se supone que ya es capaz esa persona de caminar rápido o trotar a baja velocidad 10 minutos continuo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agregarle duración al trabajo. Entonces voy a hacer, por ejemplo, 3 bloques de 5 minutos trotando o marchando a alta velocidad, descanso y voy de nuevo. ¿Bien? Eso es a modo de ejemplo para que, digamos, ustedes más o menos vean cuáles son los tipos de trabajo y cómo se va desde lo fraccionado corto a lo continuo. Yo por ahí veo que hay un mito en la gente que tiene que ser todo continuo. Empezar, no, voy a caminar 30 minutos. No, puedes marchar rápido 15 segundos, caminar un poquito, marchar otro poquito y así hasta después ir, digamos, sumando trabajo continuo. Yo creo que esto también lo que lleva muchas veces a empezar muy rápido con el trabajo continuo es que generar fatiga muy rápido. Si usted es una persona que no hace nada, que lo único que se levanta de la silla al auto, del auto a la silla del trabajo y vuelve, lo hace marchar a una alta intensidad, marchar, no estoy diciendo ni siquiera trotar, durante 10 minutos, esa persona después no vuelve más. Por eso tiene que ser absolutamente progresivo. Bien, y después tenemos la parte final que sería 10 minutos de relajación y estiramiento. Eso en los pacientes diabéticos sí o sí hay que respetarlo. Bien, así como en el paciente con hipertensión arterial que veníamos, hay que respetarlo. Hay que tomarse el tiempo de hacer la parte final de la sesión. Por eso, profe, a ver, hacen la entrada de color cortita, toda la parte principal bastante larga y cortita no. Cuando se trabaja con personas en patología hay que tomarse el tiempo para respetar bien todas esas fases. Bien, pasemos ahora, esto es ya el entrenamiento de la fuerza. Bien, esto también es una recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte y varias asociaciones para pacientes diabéticos. Bien, ejercicio de 6 a 10, o sea, en total. Series entre 1 y 3, repeticiones entre 8 y 15. La frecuencia mínima es 2 veces por semana. Y ahí dice, esto es la escala de Bohr o índice de Bohr. Hay varios trabajos que están publicados, ¿bien?, donde se ajusta el peso en base a en función a la percepción subjetiva del paciente. Entonces, han comprobado que estas percepciones entre 5 y 7 en una escala del 1 al 10 son las óptimas para trabajar, digamos, en pacientes diabéticos con el entrenamiento de la fuerza. Y la organización desde circuito a seriado. ¿Qué sería circuito? Hago un ejercicio, hago otro, hago otro, hago otro, hago otro. Eso sería circuitado o en circuito. Seriado debería ser una cantidad de series aquí y después recién pasar al otro. Bien, eso es para más adelante. Bien, entrenamiento de fuerza en pacientes con diabetes tipo 2. Bien, distintas investigaciones en la actualidad evidencian
los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en pacientes con diabetes tipo 2 en el control glucémico. Esta es una revisión, bien, hecha en el año 2009 por Irwin y Taylor, donde han hecho una revisión de estudios donde han trabajado con pacientes con diabetes tipo 2 y la intervención era entrenamiento de fuerza progresivo. O sea, progresivo, ¿qué quiere decir? Que en la serie voy a hacer con un peso, voy a descansar, voy a hacer con otro peso un poquito más elevado, descanso, y en la otra serie hago con un peso un poco más elevado. Eso es entrenamiento de fuerza progresivo, porque también puede estar el entrenamiento de fuerza que es plano, que las 3 series son con el mismo peso. ¿Ven? Que eso tampoco está mal. Nada más que estos investigadores estaban muy interesados en ver qué pasaba cuando subían de peso. Y eso, Sí. pongas el mismo peso, 3 series, es para darle la hipertrofia o la hiperplasia del músculo, ¿a eso te refieres? No. Hiperplasia en el músculo humano, digamos, yo todavía no he visto ningún trabajo. Lo que sí he visto por ahí es en pájaros, por ejemplo, que le han atado al ala, le han atado una sobrecarga y lo han tenido así 6 meses. O sea, viviendo con la sobrecarga. Entonces, pero eso en el entrenamiento, eso no es una carga razonable. En humanos no he visto hiperplasia. Hipertrofia sí. De hecho, digamos... sí, lo que hacen los músculos. Claro, casi con cualquier carga yo puedo generar hipertrofia mientras yo no esté acostumbrado a esa carga. Volvamos. Entrenamiento de fuerza progresivo entre un 60 a un 80% del RM. Las mediciones tendrían que tener hemoglobina glucosilada, sí o sí, medición de la masa libre de grasa y la fuerza muscular. Se tendría que poder valorar el cambio ese en el RM. Aquí está la cantidad de resúmenes de trabajo que han analizado, que de esos 449 solamente se han seleccionado 20 estudios, y de esos 20 estudios solamente 9. ¿Por qué? Porque no cumplían con esto. Otra cosa que ahí no he puesto, pero dice el estudio que tenían que tener un grupo control y un grupo experimental para que entren en el criterio de inclusión de la revisión. Porque no sirve de nada tampoco yo agarro 15 sujetos, los entreno fuerzas, bueno, pero ¿qué pasa si yo lo comparo con otro que no ha entrenado? Siempre tiene que estar eso, por una cuestión de metodología de la investigación. ¿Bien? Ahí. Bien, estos son los resultados. Dice, el entrenamiento de la fuerza con cargas progresivas entre el 60 y el 80% del RM conduce a reducciones en la hemoglobina glucosilada del 0.3%. Algunos van a decir, profe, eso no es nada. Biológicamente sí. Biológicamente sí. Que probablemente son clínicamente significativas para personas. Claro. O sea, si yo a una variable que es muy chiquitita, la hemoglobina glucosilada, le saco el 0,03%, voy a decir, no es nada. Pero en realidad, con ese pequeño cambio, yo genero muchas cosas a nivel orgánico. El incremento de fuerza es alrededor del 35%, y fíjense que no ha habido diferencias en la composición corporal. O sea, cuando se han comparado los estudios que habían hecho entrenamiento de cargas progresivas con cargas aeróbicas, no había diferencia en la composición corporal. Sí había diferencia en el incremento de la fuerza y aquí, en el comportamiento de la hemoglobina glucosilada. ¿Vean? Esta es una de las revisiones, digamos, que en la literatura científica está ampliamente citada y tiene bastante peso científico en lo que es entrenamiento de fuerza para diabéticos. Esto está subido ahí, va a estar subido ahí en el material del módulo para que ustedes, si quieren, lo pueden ver y preguntar. ¿Bien?
vamos a las conclusiones finales. Dice, un programa de ejercicio en pacientes con diabetes debe ser conjuntamente planificado y coordinado entre el médico y el profesor de educación física especializado. No cualquier profesor de educación física puede trabajar con pacientes diabéticos porque tiene que conocer la patología, tiene que estudiar la patología. Se debe lograr una educación del paciente en el manejo de esa patología en la vida diaria y en el ejercicio físico. Recuerden que esto es más un problema de educación del paciente que otra cosa. Los ejercicios aeróbicos cobran mayor importancia en los pacientes con diabetes tipo 1, mientras que los ejercicios de sobrecarga progresiva cobran mayor importancia en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Bien? ¿Por qué creen ustedes que, digamos, eso más que nada yo lo he tomado ahí de varias revisiones y de varias instituciones que opinan lo mismo? ¿Ustedes por qué creen estas dos conclusiones finales? Que cobra mayor importancia el trabajo aeróbico en pacientes con diabetes tipo 1. No quiere decir que no deberíamos hacer entrenamiento de fuerza, quiere decir que cobra mayor, es mucho más necesario el entrenamiento aeróbico en esos pacientes que en los otros, y que en los otros deberíamos darle más importancia al entrenamiento de la fuerza que al trabajo aeróbico. Lo cual no quiere decir que no debamos hacer entrenamiento aeróbico en pacientes con diabetes tipo 2. Claro. Básicamente por eso, doctor. ¿Bien? Y bueno, eso es el final. Muchas gracias por la atención. No sé si me quieren preguntar algo más o que debatamos algo más. Te hago una pregunta. En los obesos, yo tengo una pobre gordita que la balanza de 150 es corta para ella. Obviamente tiene problemas en las articulaciones, por lo tanto no le puedo necesariamente caminar. Claro. La bicicleta es recomendable con la bicicleta fija. ¿Qué pasa con esas articulaciones? Igual haces un sobrepeso, una sobrecarga. Miren, hoy por hoy el trabajo físico en diabéticos ha cambiado la mirada, doctor. Antes nosotros, lo que nosotros queríamos, no, que sabe caminar, que haga trabajo aeróbico, que haga trabajo aeróbico. Pero está la complicación de ¿qué? De las articulaciones. El sujeto obeso, lo que primero tiene falta de masa muscular. Entonces, habría que empezar por un trabajo de fuerza. Ahora, hay que ver bien qué ejercicios podría hacer y cuántas repeticiones podría hacer antes de decirle salir a caminar. Ese es el problema. Todavía no hemos... Claro, pero con sobrecarga ligera. Por ahí cuando uno dice la palabra sobrecarga, por ahí... Claro, una botellita de arena, el sentarse y pararse de la silla, tomado de un banco, en ponerse en punta de pie, doctora. Eso ya genera un estímulo, digamos, al músculo que no está acostumbrado y genera las tracciones con bandas elásticas sirven muchísimo. Y bueno, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer con el propio peso corporal que los sujetos obesos lo pueden hacer tranquilamente. Nada más que hay que enseñarles bien la técnica y todo eso. No está cargado todavía el material de obesidad, pero ahí van a ver que lo que planteo es eso. Vean que la mirada, digamos, del trabajo físico con la gente con sobrepeso o obesidad se orienta más hacia el trabajo del entrenamiento de la fuerza hoy por hoy y posteriormente al entrenamiento aeróbico. Bien, y la verdad que es algo que por ahí es lógico. Si no tiene, digamos, un buen aparato locomotor para realizar esa actividad sostenida, y es muy poco probable que lo haga. Entonces,
Otra cosa también, el tejido adiposo, que siempre lo hemos visto como un tejido únicamente como fuente de energía, hoy por hoy se han descubierto varias cuestiones endocrinas. ¿Bien? Entonces eso también ha hecho que se cambie un poco la mirada, digamos, del trabajo ese. Pero bueno, eso es cuestión que vean el material y que vean la evidencia científica que hay, porque como yo siempre les decía, nosotros vemos por ahí las recomendaciones de las asociaciones y siempre tenemos que estar viendo qué nivel de evidencia tienen para recomendar. En el módulo de hipertensión, ahí les he puesto yo y ahí en la presentación está sobre los niveles de evidencia que hay. Si hay un nivel de evidencia tipo 1 o tipo A, quiere decir que bueno, o sea, prácticamente no hay discusión, hay un consenso sobre ese tratamiento, aunque no es el único. Si hay un nivel de evidencia tipo 2, ya hay una controversia, ¿ven? Aunque la evidencia esté más en favor, digamos, del tratamiento que no, y si hay un nivel de evidencia tipo 2B, ya hay una controversia bastante importante y hay puntos en contra, entonces ya no podemos decir, bueno, esto es totalmente seguro. Bien, pero de todas formas, el material va a estar subido, ¿no, Jorge? Para que ustedes puedan ver, digamos, lo que justo acabo de preguntar a usted. Que es muy interesante ver, doctora, la biología molecular, digamos, hoy por hoy ha hecho estrago en lo que es la bioenergética y por lo tanto en la fisiología del ejercicio. Se han cambiado, digamos, muchos paradigmas de ejercicio y hoy por hoy lo que yo por lo menos estoy viendo que se está empezando a recomendar mucho más el entrenamiento de la fuerza, pero a aclarar que no es el entrenamiento con sobrecargas pesadas ni nada de eso, sino que es con sobrecargas ligeras. Exactamente, sí, las bandas elásticas. Las bandas elásticas, también están las mancuernas livianitas, y si no hay mancuernas livianitas, las botellitas con arena o agua, pero todo eso, digamos, esa evidencia va en esa dirección.